that Jack and I did together. We didn't know each other as actors. It was our first scene in season 3. So we didn't know each other's rhythms as actors, which played very well in the scene because they're trying to work each other out. So I'll always think very fondly on that scene. La escena de la ballesta que acabamos de ver para mí fue muy importante porque fue la primera escena que rodé con Jack. Hasta entonces no conocíamos al actor que hace Jeoffrey y era un poco íbamos un poco a tientas para ver cómo nos adaptábamos el uno al otro y yo creo que fue muy bien. Rodasteis muchas tomas de esta secuencia porque parece una secuencia, no sé, especialmente complicada. O sea, tienes que parecer a la vez inocente, pero luego cambias el tono. Hubo muchas tomas. ¿La preparasteis mucho con ensayos? Yes, we did shoot it a lot. We gave it a whole day. It was such an important scene. So that was quite a luxury. You don't normally have an entire day for one scene. So yes, I think the creators were aware that it was a pivotal moment. Sí, la verdad es que estuvimos todo un día rodando esa escena porque nos damos cuenta de que era una escena básica en la trama, era muy importante y los mismos creadores también eran conscientes de la importancia dentro de toda la trama de la serie. Claro, porque es en un momento en el que tu personaje tiene que seducir a Jeoffrey sin que se dé cuenta, naturalmente. Sí, a tu personaje le hemos conocido casada con Renly. Espera, ¿quieres apuntar algo? Yes, but that scene is interesting because she doesn't know how his psychology works. She doesn't know what's going to turn him on. So you see her in the scene working it out, that he's not really interested in her, that he's interested in violence. And you see that moment when she registers that. La escena es muy importante porque ahí nos damos cuenta de que ella en ese momento no es consciente de qué es lo que le pone a Jeoffrey. A partir de cierto momento ya vemos que lo que le ponen no es la seducción de una mujer como ella, sino la violencia. Claro, en cierto modo está buscando sus armas, porque utilizó unas armas diferentes para conseguir casarse con Renly. ¿Por qué está tan obsesionada esta mujer con el matrimonio? ¿Qué significa el matrimonio para ella y para todos los personajes en general en Juegos de Tronos? Marriage is a business contract. It's the same as historical reference in this country, in Britain, within aristocratic families. So it's about allegiance, especially during times of war, which is very historically accurate. El matrimonio no deja de ser un contrato básicamente comercial, lo mismo en Inglaterra o en España o en cualquier otro lugar en aquella supuesta época, y es una manera de jurar fidelidad a una causa, en este caso pues sangre. Natalie es una mujer fuerte que tiene las ideas muy claras, está dispuesta a hacer lo que sea para conseguir su objetivo. Es un tipo de mujer que tú ya has interpretado otras veces. ¿Por qué crees que los directores de casting o los creadores piensan en ti para este tipo de mujeres? I don't know. You'd have to ask them. It's a compliment, and not enough strong, three-dimensional women are written in entertainment. So it's a privilege to be offered these roles. Y no deja de ser un piropo, porque es verdad que no es tan habitual que los creadores hagan mujeres o en los guiones piensen en mujeres de carne y hueso, como es el caso de Margaery, y por eso estoy muy agradecido. Sí, yo creo que Juego de Tronos está lleno de personajes mujeres fuertes. Por ejemplo, uno de ellos le hemos conocido en esta temporada, es el personaje de Lady Olenna, la reina de las espinas, tu abuela en la serie. ¿Cómo fue la experiencia de rodar frente a Diana Rigg, una veterana? ¿Y cuál es la relación que tienen Margaery y su abuela? Margaery is the protégée of Olenna. She's very much pupil and teacher.
So I was very happy to have Diana Rigg arrive because I felt like it informed a lot of my characterization. La verdad es que Margaery es la protegida de Olenna. Y yo cuando vi llegar a Diana Rigg como la actriz que hace ese papel, me sentí muy tranquila porque realmente es toda una institución en Inglaterra, es una actriz muy buena. Ahora háblanos de la relación de Margaery con Sansa. ¿Quiere hacerse realmente amiga de ella o está buscando algo, la está utilizando? Sophie and I have so much fun. We had so much fun. It's sincere. I think Margaery wants to be like a big sister to Sansa. The Tyrells want to adopt Sansa away from the Lannisters. So, no, it's sincere, and in other circumstances, Sophie and I have talked about it, and we think that they would genuinely be friends, out of context. La verdad es que Sophie, que es la actriz que interpreta a Sansa, y yo lo pasamos muy bien durante el rodaje de nuestra complicidad, y desde el punto de vista de la serie, los Tyrell, los Lannister están intentando captar, los Tyrell están intentando captar a los Lannister, y es lo que está pasando con ella, ¿no? Con Sansa, que intentan como de alguna manera abducirla, ¿no? De su entorno habitual. Pero yo lo hablo muchas veces con Sophie y hemos decidido que lo podríamos pasar muy bien juntas y de hecho lo hacemos. Pues habéis llegado a hacer amigas porque los dos habéis rodado mucho juntas, supongo, en Dubrovnik, en esos jardines tan fantásticos, ¿no? Igual que con otros actores no habrás tenido la oportunidad de encontrarte con Sansa, supongo que has tenido muchas sesiones juntas los dos en esos jardines. Yes, we're all friends. The cast is very friendly and it's fun to do press. For instance, we did a big press junket in America for the opening of season 3, and it's great to be able to hang out with Kit Harington, who's normally north of the wall, and with Amelia, and all get together and be friends, because we are actually quite a happy big family. Yeah. La verdad es que sí, que Sofía y yo hemos coincidido mucho en el rodaje y somos amigas, y bueno, hay otros actores, es un reparto enorme, como sabéis, y no hemos podido coincidir todos, pero una vez que nos juntamos todos en una rueda de prensa que se celebró en Estados Unidos, y allí pudimos pasarlo bien, llegar a conocernos todos, quizá y muchos otros actores con los que anteriormente no había coincidido. La verdad es que somos como una gran familia. Ahora cuéntanos cómo se lleva lo de rodar secuencias con actores que deben interpretar a personajes verdaderamente desagradables, como Cersei, por ejemplo, o el propio Jeoffrey. Es divertido para una actriz y ir ahí, sabiendo que te van a maltratar, que te van a soltar cosas como las que suelta por la boquita Cersei. El estilo de estrangularés, me vuelves a llamar hermana y cosas así. We laugh a lot when the camera stops rolling. Nos partimos de risa cuando las cámaras dejan de volar. Yeah, we laugh a lot in those scenes to relieve the tension. So Lena, Jack, Sansa, Sophie and myself, there's a lot of laughter in between takes. Y la verdad es que entre toma y toma nos tronchamos cuando dejan de rodar las cámaras. Es un poco un alivio de la tensión que se acumula durante el rodaje. Y tanto Sophie como yo, como la actriz de Cersei, nos reímos muchísimo. O sea, que no tenéis que manteneros metidos en el personaje, como si dijéramos. I'm not one of those actors, no. No soy una de esas actrices. For some jobs it's appropriate, but yeah, for some jobs it's appropriate, but it's not necessary on this. En algunas películas conviene hacerlo, pero en este caso no es así. Ahora cuéntanos cómo llegaste a la serie, porque tú ya sabías
lo grande y el éxito que estaba consiguiendo Juego de Tronos. Tú ya sabías que iba a esto cuando te incorporaste, porque era la segunda temporada. ¿Qué te ofrecieron y qué te pidieron en aquella audición? ¿Y qué te pidieron? O sea, ¿te pidieron interpretar alguna secuencia en concreto? ¿Te pidieron aprenderte un diálogo? ¿Cómo fue? Quiero decir que te garantizaron que tu personaje iba a seguir 2 temporadas, 3 temporadas. To last. Yeah, she was going to be your last. Okay, there's lots of questions there. So we'll go one at a time. One, yes, I watched the first season like you guys as a fan, having nothing to do with the show, and loved it. Yo vi la primera temporada igual que todos vosotros como un gran fan y me encantó, la verdad. So I was very nervous when I went into the audition. I had to audition. Cuando hice la prueba de casting, la verdad que estaba muy nerviosa. I actually went in to audition for another role, but I'm not going to tell you what that is. La verdad es que hice casting para otro papel, pero no os voy a decir cuál. So they called me back. So when I came back, I knew that they were very keen to use me somehow. And I think they didn't have a clue what to do with Margaery. Cuando me volvieron a llamar después de que hiciera el casting, yo sabía que querían hacer algo conmigo, me iban a dar un tipo de papel, pero creo que ellos mismos no sabían realmente qué iba a pasar con Margaery. Y bueno, ¿qué pasó a partir de entonces? ¿Qué pasó? ¿Te contrataron para la segunda temporada? ¿Lo probaste para la tercera? ¿Y ahora sabes si estás en la cuarta o no nos puedes decir nada? You just want to know when I ¿Cuándo me muero? No os preocupéis, no va a haber ningún spoiler. Sabíamos que Margaery no nos iba a decir. Sí, ya no sigue adelante. Además, la tercera temporada ni siquiera ha terminado. Y ahora creo que ha llegado el momento de hacer unas cuantas preguntas de las que habéis enviado vosotros a través de Facebook y de Twitter. Y allá va la primera. Lleva la firma de Andrés Escudero y dice: sedujiste al rey Enrique VIII, al rey Renly y al rey Jeoffrey. ¿Seducirías a Daenerys por un dragón? Am I getting a reputation? Una reputación que no veas. I feel an overwhelming need to play a nun in something. Tengo una abrumadora necesidad de hacer de monja en el próximo película. Bueno, y va la segunda. Esto es un festival de cine fantástico y Sheila Varela quiere saber qué otro personaje de cine fantástico te gustaría interpretar. Nos pone como ejemplo Blancanieves o... One where I don't seduce any men. Actually, the last time I was in Madrid was because I was here promoting The Face. Estuve promocionando The Face. And I loved the response I got from this city, from this country. It was amazing because I felt very passionate about that project. And as an actress, it was very liberating to not care about what you look like for a change and just do horror and really dirty, raw stuff, which is appropriate for this festival. Y me encanta la aceptación que tuvo The Face. Eso fue un reconocimiento del trabajo de una actriz, porque en este caso no tuve que preocuparme de mi aspecto, de si estaba guapa o fea, sencillamente actuar. Otra pregunta, esta es firmada por Vicky. ¿Leíste los libros antes de que se hiciera la serie? ¿Los has leído después? I haven't read the book. ¿No he leído los libros? Wait.
I can explain. ¿Puedo explicar por qué? What was that? I can't read and I seduce men. It's nice to see that feminism has come nice and far. Right. I asked David and Dan, the creators of the show, if it would help me in my characterization of Margaery, and they said no, not particularly, because we want to take her in a different direction. Do you want to see that bit first and then go on? Les pregunté a los guionistas David y Dan si me convenía leer las novelas antes de hacer el papel. Me dijeron que pensaban que sinceramente era mejor que no lo leyera. And I will read the books as a saga one day, but at the moment it's nice to know not exactly the details of what's going to happen. And you would be surprised at how many of the cast have not read the books. Tengo intención de leer los libros en algún momento, más adelante, pero yo creo que es una ventaja no leerlos y además os sorprendería saber cuántos actores de reparto no han leído las novelas. Primarily because as an actor you only want to have your information come from one source. It can be confusing or muddy the water to get lots of different interpretations or ideas at once, and as an actor you always have a responsibility to your text. Es una ventaja para un actor obtener la información exclusivamente del guión. Puede ser bastante confuso tener ya una serie de prejuicios si has leído las novelas o varias fuentes de información, y creo que es una ventaja sacar la información exclusivamente del guión. David tiene una pregunta sobre tu carrera. ¿Dónde estudiaste interpretación y durante cuántos años? I'm a classically trained British actor, which means I studied theatre for 3 years. Soy una actriz que tiene una formación de interpretación clásica de teatro y estudié 3 años en Londres. Y por último, Lidia Castis pregunta: ¿qué personaje masculino de la serie te gustaría interpretar y por qué masculino? I could never do Tyrion as well as Peter Dinklage. No, I'm not funny enough. I've liked to play with swords in my past, so probably Jaime Lannister. I think he's got an interesting arc. Tengo experiencia en espadas, he jugado alguna vez con espadas y me dedicaba a ello, y por esa razón creo que podría hacer perfectamente de Jaime Lannister. Bueno, pues hemos agotado nuestro tiempo con Natalie. Sabemos que le gusta mucho España, que le gusta mucho nuestro país, que le gusta la comida española. Vamos a preguntarle si tiene algún plan para hoy, para mañana, para los días que se quiera quedar durante el Festival Nocturna. Yeah, I'm going to be enjoying my manchego, my jamón this evening, I promise. But also I have friends who are getting married in Sevilla this weekend, so I'm going down south. Y además me voy a una boda a Sevilla porque se casan unos amigos míos. Tenemos mucha suerte, boda con Jeoffrey, larga vida en la serie, y ahora nosotros nos vamos a